Buenos días, ¿cómo les va? Hoy comenzamos un día más, ayer festejamos 30 años de democracia, como estoy hoy a la mañana. No, lo que pasa fue 10. Claro, fue 10, hoy es 11, festejamos 30 años de la democracia y siempre es bueno festejar la democracia. Parece algo raro, para un extranjero le suena extraño, ¿cómo festejan la democracia? Como si fuera algo que no debiera festejarse porque debiera ser algo habitual. Pero para la Argentina, aunque parezca mentira, por muchas décadas no era algo tan habitual. O sea que en buena hora que festejemos la democracia, lástima que sea con un entorno que no fue nada bueno, que son estos saqueos que a mi juicio, perdónenme mi opinión personal, son robos, no saqueos, no tienen mucho que ver con los saqueos del 2001 y con lamentablemente gente que ha muerto. De todas maneras, el país sigue andando como puede y uno de los sectores que anda medio mal, pero esperemos que el año que viene esté un poquito ¿Por qué medio mal? ¿Medio nada más? Medio, bueno, ya lo escucharon, ya se está quejando. Como no está medio mal, bueno, te tengo que presentar. Bueno, perdón. José, decime, sí. ¿está medio mal? Estuvo muy mal, está muy mal y no sé cómo estará. ¿Qué es muy mal? Porque cuando uno dice muy mal, uno compara los saqueos, robos, que ha habido estos días, y no está pasando eso en el sector inmobiliario si uno quiere hacer un paralelismo metafórico. O sea, en ese nivel no estamos. Ahora, han sido 2 años y medio tirados a la basura. ¿Qué quiere decir tirados a la basura? Quiere decir que alguien en un día, no sé si fue Kicillof, no sé si fue Moreno, no sé si fue Marco del Polo, no sé si fue Chegaray, ni tiene importancia, porque a esta altura del partido es como el colectivero, y digo porque me llegó mucho, que atropelló a una chica de 30 años. Digo un ejemplo y no juzgo, ¿no? Entonces, a esta altura son 2 padres que se quedan sin una hija que es un proyecto de vida, entonces a esta altura no importa qué línea es. Entonces, en esta altura, ¿quién fue de los 5? No tengo la menor idea, o por lo menos lo supongo, pero no importa. El sector inmobiliario, el sector de la construcción, salvo la construcción pública, que es otro tema, es un tema de lobby, fue terriblemente castigada porque sí. Sin medir cuando se instauró el cepo, lo que iba a pasar. No tenían la menor idea de lo que iba a pasar. Entonces yo voy a aquella fase, creo que era de Sófocles o Aristóteles o algún inteligente griego mucho más inteligente yo, que decía: no hay herida peor sanada que la herida mal curada. Nunca entendí por qué. Hubo mucho enojo con alguna vez alguien que se le preguntó en un diario o en un periodista: ¿qué hace usted? Nada, porque no entra nadie. Yo te lo puedo decir, no suenan los teléfonos, se construye habiendo... Yo extrapolo la cantidad de terrenos que se vendieron antes, porque hay mucha menos construcción, porque obviamente se vendieron mucho más terrenos. Pero si vos tenés en cuenta los terrenos que quedan por venderse a precios lógicos respecto a... O sea, no quiero comparar naranjas con peras, sino naranjas, si querés, con bergamotas o mandarinas, algo más parecido. La construcción se desaceleró completamente, la venta de usados quedó prácticamente planchada, y contra los que algunos decían los precios iban a bajar, nadie baja porque nadie quiere quedarse en pesos. La moneda folclórica, que era el dólar, siguió siendo la moneda patrón. Nadie se anima a entrar en yo te vendo a vos y vos a él y vos a él, o sea, ese circuito se terminó. El CEDIN fue un fiasco, fue un fracaso. ¿De qué hablas? Estoy hablando de alguien que ya murió. ¿El CEDIN? El CEDIN fue una cosa que se instrumentó, ¿Para qué recordar si no funcionó? No funcionó, era simple, era mucho más simple que la gente creía aplicarlo, pero no funcionó. Y bueno, entonces pasó lo que tenía que haber pasado. Ahora, tenemos 2 mercados, uno que es la construcción, y estoy hablando de la privada, no de la pública. Sí. La privada, algunos se volcaron a financiar en pesos y eso más o menos funciona. Eso funcionó porque, primero, de alguna manera el que construye sigue construyendo. 2, el que consume en pesos es su moneda de ingreso, y cuando termina el departamento o la casa que ha comprado, ya la pasa a dólares, porque su ahorro pecuniario es dólares. Pero bueno, si vos me decís en qué alentó o en qué... Porque a veces vos después de una guerra o después de un acto
vandálico, de algo que pasó, sacás tus conclusiones y bueno, nunca más por la Fuerza Malvinas, nunca más gobiernos militares, nunca más. De esto, ¿qué te puedo decir? Nunca más mala praxis. Espero. Espera. Espero, porque realmente digamos, se hizo un daño. Que la mala se hizo un daño enorme. Se volcaron una masa de departamentos en alquiler a precios que todavía, lamentablemente, hoy un departamento de 3 ambientes vale 65 salarios, cuando en el año 1999, y no defiendo 1999-2000, porque terminamos, ya sabemos cómo, una implosión atómica, eran 23, 24 salarios, crédito no hay de ningún tipo y especie, nada, absolutamente nada, apenas en Nación. Además con estas tasas un poquito no se puede. Imposible. Cuando alguien critica al sector bancario, yo digo, bueno, está bien, pero con un 28, 29% de inflación, yo no voy a poner mis activos financieros al 17, 18%, es ridículo. Esa es la realidad. Y además la carrera de tasas es muy peligrosa, ya se ha vivido. Ya se ha vivido, entonces ese fue el resumen. Mira, ahora, ¿qué va a pasar? Porque digamos, ya el año se acabó. El año se acabó porque ya la gente no toma decisiones. Exacto. Ahora, el mercado usado es un mercado muy grande. El 85% del mercado es el usado. Bueno, no parece... Vos tenés 170 millones de metros cuadrados en Buenos Aires que están terminados, parte que es equipamiento, que no lo vas a vender, parte que son oficinas que pueden rotar, y la otra parte que es vivienda, que es la que vos tenés tu casa, y si yo, mi casa, arriesgarme a venderla para que no sé cuánto el dólar, no sé qué el peso, no sé qué si me dejan, si no me dejan, si me miran con la lupa, si no me miran con la lupa. Pero hay lo que uno puede presuponer, algunos que dicen, bueno, este es el momento de ir a un desesperado y poner toda la plata. Mirá, por ahora los desesperados no aparecieron, ¿no? Obviamente. No ha habido. Yo te digo, si no te diría, mirá, sí, ¿sabes qué? Yo sería feliz, como broker, que haya alguien que quiere vender y alguien que quiere comprar. Que tiene mucha liquidez. Claro. Y alguien que por H por B quiere, yo sería feliz si vos decís, mira, me voy de periodista acreditada a Washington, quiero vender el departamento y no me importa cuánto. Pero no se está dando eso. No. Entonces, obviamente... Además yo tampoco te diría no me importa. Claro. No, pero te quiero decir, sí... algunas economías regionales empiezan a entrar a patinar y a patinar, y el campo empieza a patinar, y las exportaciones están paradas, y las importaciones también, bueno, va a haber gente que va a necesitar o vender un departamento, o vender su auto, o no mandar a sus chicos a colegios de primer nivel. Bueno, yo creo que eso es la última instancia. Bueno, primero va a vender el auto. Está bien, lo que te quiero decir, la gente guarda el ladrillo hasta último momento, porque todas las experiencias que tuvimos en los años siglo XX para acá, cada crisis, el que vendió, perdió. Ahora, hay un nuevo equipo económico. Sí. Han tomado contacto. No estoy hablando del sector de la construcción, que es asiduo visitante. No, la Cámara de Construcción sí. Pero ¿qué pasa con el sector inmobiliario? No te toman contacto. Mira, yo te voy a dar un ejemplo muy chiquito. Por circunstancias de la vida, conozco a un presidente de un club de primera C. De primera división C. Es aburrido para la dama, pero te muestra un poco cómo es. Y yo le decía... ¿Qué contactos tenían con Grondona, que es el jefe supremo? Y me decía, Grondona, nosotros una vez por mes nos llama para hablar. Y que pensamos, que no pensamos. Después, si la violencia del fútbol no es, va por otro camino. No, pero digamos, quiere saber qué pasa. Entonces Grondona nos llama y va a la mesa chica de primera C y va a la mesa de primera D. No es todos los días, una vez al mes, nos escucha, le contamos los problemas. A nosotros no nos llama nadie. Pero es increíble. Nadie. Lo único es el día de la Unión Industrial, que va a una autoridad, el día de, qué sé yo, el Festival de la Boca, porque se llama Festival de la Boca, que va alguien, pero que alguien llame a un sector que tiene 175.000 personas trabajando, que mueve mucho, que vende mucho, que cuando vos estás haciendo edificios sos importante para llevar el producto a la prensa, en la página web, que sos un medio de comunicación, no te llama nadie. O sea que las nuevas autoridades todavía no tomaron contacto con ni el sector. Ni las nuevas ni las viejas, nada. ¿Y cuáles son las perspectivas del sector? ¿Qué es lo que piensa hacer el sector? Porque no puede seguir años que pasen así. Mira, yo creo que el sentido común que es... Bueno, el menos común de los sentidos, pero que no va a caber otra. En algún momento el propietario, el que quiere comprar, va a seguir su propio camino y se van a empezar a hacer operaciones en dólares, porque sí, va a haber un momento en que... ¿De dónde se sacan los dólares? Todavía no podés. Todavía no podés. En el momento en que el todavía no podés lleve a estancar aún más esta industria, ahí se da cuenta, bueno, evidentemente esto sale mal. O sea, ¿cuántas veces va a ir con el famoso chiste del gallego contra mano el Libertador diciendo son miles?
y es él el que está haciendo contramano. Ahora, ¿Cuánto tiempo? A mí me preocupa mucho este divorcio entre las autoridades. Y la realidad, para mí es la realidad. Sí, porque digamos, por lo menos yo lo siento en una mesa y les pregunto, ¿por qué ustedes no venden? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se venden las No te estamos llaman, hablando no te del consideran, usado. no te consideran, no. Bueno, yo espero que empiecen a considerarlos, porque realmente es un sector muy dinámico, mueve mucho, como Por vos cada decís. metro cuadrado que está construido, hablo en la faz privada, el 50% es mano de obra que es una industria madre. Y esos productos, cuando están usados, o cuando están en venta, cuando se están construyendo, pasan por inmobiliarias, que es la que lo ordena, la que lo ofrece, exacto, incluso la que asesora. No te consultan. Te deseo, bueno, todavía no terminó el año, pero en una de esas terminamos el año con una Ojalá buena con una noticia. sonrisa, sí, ya, bueno, ojalá. Ahora vamos a seguir con estos temas tan agradables porque invité a un especialista en impuestos. Me va a decir, no, voy a cambiar de canal que desee para ver el tema de los autos, si le va a afectar o no le va a afectar. En un ratito nada más. Cumplimos 15 años y lo celebramos inaugurando la nueva Terminal B de Ezeiza con una inversión de 570 millones de pesos. Aeropuertos Argentina 2000. Soñamos con vos. Hoy estás aquí y yo estoy feliz. Es como un cielo que ahora vive en mí. Oh no, lo importante es ver que estamos juntos. Lo que más necesito es tu amor, un amor de verdad que me hace llorar, llorar de emoción. Mi buen amor, que no sabe mentir, no sabe medir. Divino el gordo. 3.700 pesos. No beso. ¿Estás contento con el hermanito nuevo? Sí. Gran Siena. Hay lugar para todos. Auspicia Banco de la Nación Argentina. Desde 1891, brindando respaldo financiero a todos los argentinos.
Usted se quería comprar un auto y de pronto se enteró, ¿no?, que te suben el impuesto un 50%, y dijo, no, pará, no nos compremos, esperemos, veamos, a ver cuál me conviene, qué no me conviene, que la inflación, y si el año que viene me van a cobrar más. Entonces yo dije, como yo no entiendo nada y mi marido no me deja decidir nada sobre autos, llamé a alguien para después decirle, comprémonos un auto o no. ¿Qué tal? Muchas gracias por este madrugón. Estamos nada menos que con Guillermo Pérez, que sabés un montón de impuestos, pero no sos aburrido. Ay, gracias, Liliana, no me esperaba ese comentario. Claro, porque uno de impuestos es aburrido. Es siempre aburrido. Siempre aburrido. Pero bueno, me compro un auto, ¿qué hago con ese impuesto? No, lo pagás. Lamentablemente no haces mucho. El impuesto interno, que antes era el 10% y ahora la tasa para vehículos subió a un 50%, significa que el auto que antes te costaba 100 te va a costar entre un 70 y 80% más. Y es fácil la explicación. El impuesto interno es el único impuesto que se grava a sí mismo. ¿Qué quiere decir? Que si la tasa es el 50% y el precio del auto era 100, lo va a tener que vender a 200, porque el 50% de 200 es 100, Sí. para que te quede el precio del auto en 100. Es decir, es como un efecto multiplicador. Porque entonces, por ejemplo, un auto, digamos, que valía, yo creo que por acá saqué alguna cuenta, pero un auto que valía algo así como, por ejemplo, 224.000 pesos, porque tenía 170.000, que era el precio del auto. Más 18.000 de impuesto interno, más 35.000 de IVA, hoy va a tener 170.000 de precio del auto, que era lo que valía. Vamos a imaginar que no lo suben, está igual. Más 170.000 de impuestos internos. Ay, no, esto que no lo escuche nadie, porque entonces no se va a vender un auto. Bueno, yo creo que va a impactar en Bueno, el por eso se están negocio quejando. automotor. Fuera de broma se están quejando las terminales, porque dice que no es para autos súper lujosos esto. Y claro que no, y fíjate que casualmente la relación que yo hago acá, en este caso, para un ejemplo de 170.000 pesos, me da un incremento en el valor del auto del 67%. Que no se lo queda la terminal ni la cadena de comercialización. Siempre son los 170.000 que se queda la terminal. El fisco, va. El IVA sigue siendo sobre los 170.000 y el impuesto interno, en realidad, que antes era de 18.000 pesos, hoy pasa a ser de 170.000 pesos para un valor de un auto que vale 170.000. ¿Qué autos abarca? Porque yo no pido disculpas, pero no estoy muy al tanto de autos. Esto no es un auto súper lujoso. Definitivamente no. Esto afecta al auto de alta gama, digamos, importado, y también afecta al auto de fabricación nacional, que no necesariamente es bueno, yo tampoco soy un experto en autos, pero digo que tampoco es un auto... No me suena 170.000. Como una cifra enorme, no. Exactamente. O sea, una cantidad de coches media gama van a quedar alcanzados con un incremento del 70%. Además, decían que el problema es que inmediatamente por la inflación, estos 170.000, o sea, otros autos iban a empezar a ingresar al impuesto, ¿no? Cada vez autos de menor gama van a empezar a ingresar al impuesto. Con lo cual nos podemos encontrar con un auto mediano, chico, digamos, no sé si chico, pero mediano. Pero no, a ver, lo que se pretendió con esto fue castigar fuertemente a los autos de alta gama, que como consecuencia de un tipo de cambio que se dice que está retrasado, un poquito sí. Un poquito está retrasado, digamos, de alguna manera evitar, digamos, que a lo mejor gente de mayores recursos tengan ese beneficio producto de la situación especial que vimos con el tipo de cambio. Pero sin embargo retrasado. Logran, me parece, otro efecto. Están impactando a la población, no sé si decir la población en general, porque no sé si toda la población en general puede comprar un coche de 170.000 pesos, pero una gran parte de la clase media claramente que le impacta, y además impacta claramente a las concesionarias que hoy están teniendo un determinado nivel de operaciones, que se han de alguna manera estructurado y generado costos fijos para poder atender ese nivel de demanda, porque hemos vendido autos como nunca se vendió en la historia de Argentina, no solamente importados, también de producción nacional. Sí, por supuesto. Y resulta 800.000 autos va a cerrar el año. Sí, yo recuerdo que en la década de 90 se vendían 50.000 por año, con lo cual, con un incremento del 70% en un precio que vale 170.000, digamos, y que al público llegaba a 224.000 y ahora va a llegar a 375.000, y me estoy posicionando en el tope mínimo de todo este problema. Imaginémonos, sí, coches un auto más. Bueno, la clase media tampoco va a viajar porque ahora también tenemos que pagar el 35%. Sí. Eso todavía por el tipo de cambio, a pesar que están acelerando la devaluación, está ahí empatado en algunos destinos turísticos. Ahora, la pregunta al contador ahora. Mucha gente me dijo, yo no voy a pedir la devolución, me da miedo. ¿Vale la pena
presentar los gastos para obtener la devolución? ¿Es muy engorroso? No, no es engorroso para nada, es muy sencillo el mecanismo y en realidad creo que esa es una decisión personal, digamos, del que quiere o no computar ese 35% Bueno, yo a quiero cuenta del hacerlo. impuesto. ¿Cómo se hace? Lo primero es tratar de tener en orden la situación fiscal de cada uno. Bueno, estoy perfecta. A partir si lo tenés en orden, simplemente, y si vos sos una persona que presenta su declaración jurada, en lo que se llama el famoso aplicativo, que es la manera de hacer el famoso formulario. No es muy complicado. Para nada, es consignar el importe en el casillero correspondiente. ¿Y eso me lo descuentan del impuesto a ganancias que tendría que pagar o si soy asalariado, por ejemplo? Sí, bueno, ahí hay un tema. Tanto si sos asalariado como no sos, hay varias consecuencias. Que no es solamente el 35. Primero que te ponen la tasa máxima, que es del 35. Sí. Ahora resulta que si vos sos una persona física, la tasa para las personas físicas es progresiva, va del 9 al 35. Ay, ya me perdí. ¿Qué quiere decir lo siguiente? Dependiendo de tu ingreso, la tasa que te pueden aplicar es, una sociedad paga directamente la tasa del 35%, pero una persona paga una tasa que va subiendo a medida que ganas más plata. Y tu tasa efectiva de impuestos, es una escala, va del 9 al 15, al 20, al 28, al 35. Ahora resulta que vos viajas y te están reteniendo la tasa máxima del 35. ¿Y eso es legal? Y a lo mejor puede ser discutible eso, pero por eso se cuidaron de no pasar del 35%, que es la tasa máxima. Pero es cierto que si tu viaje fue uno solo pequeño y tenés una masa de ingresos que te permite pagar una tasa efectiva del 28%, quizás ese 35% sobre el gasto de ese viaje permita deducirlo del impuesto Ahora, calculado. ¿quién paga un 9? No, bueno, ingreso, muy poca gente, porque vos pensás, yo di hace poco una exposición en el Coloquio Anual de IDEA y lo que demostré era que el salario mínimo vital y móvil en el año 93... a la fecha creció 14 veces y el mínimo no imponible creció 4 veces. Con lo cual hay una franja enorme que está pagando. Con lo cual hay mucha gente, digamos, sueldos muy pequeños están pagando impuestos por tasas arriba del 9. Por ejemplo, otro dato. En la década del 90, y no estoy queriendo hacer un problema de décadas, pero básicamente la escala hoy es la misma que en la década del 90. En aquel momento se pagaba la tasa del 35% sobre el exceso de 120.000 pesos. Como vivíamos la convertibilidad, era sobre el exceso de $1.000. Hoy se paga 35% sobre el exceso de 120.000 pesos, que si tomamos un tipo de cambio de cuánto, de 10 no deberíamos, pero quiere decir que sobre $12.000 anuales estamos pagando la tasa máxima del 35%. Y la tendencia parecería ser cada vez más de que, si bien dicen que tenemos una tasa impositiva terrible en la Argentina, pero daría la impresión que el gobierno va a necesitar cada vez más impuestos. Sí. De hecho, los municipales o los gobiernos provinciales. Para decirlo en 3 palabras, sé que tenemos poco tiempo. Si en 10 años el Producto Bruto creció 7 veces, y son datos oficiales que yo uso, y el país creció, el tamaño del Estado, el gasto público creció 12 veces, es lógico que eso hay que, de alguna manera, financiarlo con recaudación tributaria. La recaudación tributaria subió 12 veces. Con ese tamaño de gasto público y de Estado, la recaudación tributaria no va a bajar porque no hay otra fuente de financiamiento. Hay un tema, el nuevo equipo económico tiene otra estrategia para tratar de controlar los precios. Esto me lo informaban en el Ministerio de Economía, me decía, de ahora en más no vamos a juntar a todos los que hacen yogures, por poner un ejemplo, sino vamos a juntar a los fabricantes de yogures, vamos a juntar al intendente, vamos a juntar al mayorista, vamos a poner al supermercadista para tener desde el fabricante hasta la góndola y analizar la cadena de precios. Perfecto. En eso, ¿por qué van a sentar a las autoridades políticas? Por los impuestos. Y acá vos me podés explicar en cuánto incide, tomando un ejemplo, un yogur que cuesta 10 pesos. Perfecto, mira, incide mucho, porque vos por un lado tenés, nuestro sistema tributario no es malo, está basado en el IVA y el impuesto a las ganancias. El problema serio que tenemos en Argentina es que impuesto a las ganancias tiene un nivel de recaudación en términos porcentuales del PBI muy bajo. Es un 6% cuando en el mundo es un 15, 20, 25%. Eso hace que la tasa del IVA sea muy alta, es el 21%. Entonces ya compras y que un la producto, paga todo el mundo. La paga todo el mundo. Lo que tiene de bueno el IVA es que se va descontando el IVA de la etapa inmediata anterior. Entonces yo soy el que extrae algo primario, se lo vendo al industrial,
te cargo el IVA, pero vos el IVA que le vas a pasar al otro es siempre el 21% porque descargas el IVA que me pagaste a mí. Claro, es como que se va pasando el IVA. Y así pero hay alguien, el consumidor final no lo pasa a nadie. Paga el 21%. El pobre lo paga. Claro, lo pagamos. pero hay otro impuesto que siempre tuvo tasas muy bajas, porque se llama impuesto en cascada, porque a diferencia del IVA no se descuenta el impuesto a los ingresos brutos de la etapa anterior, de ese impuesto estoy hablando, y ese impuesto durante décadas tuvo tasas muy definidas. El productor primario cargaba el 1% sobre la venta al industrial. El industrial manufacturaba ese producto y al mayorista le vendía con un 1,5%. O sea, vamos de 1 a 1,5. Hasta ahora 2,5 acumulado. Exacto, 2,5. El mayorista le vendía al minorista y le aplicaba otro 2,5. Ya vamos a 5. Listo. Y así llegaba al consumidor, con el 5. Con el 5. Hace entre los últimos 3 o 4 años, producto de que el Estado provincial creció en el mismo tamaño que el Estado nacional. El gasto, digamos. El gasto, el tamaño del Estado y el gasto público. Hizo que las provincias, además porque la nación, digamos, de la coparticipación federal en los últimos años se quedó con un 11% de la recaudación tributaria total, digamos, que no lo reparte. ¿Por qué? Porque el tercer y cuarto impuesto en importancia es impuesto a los cheques, impuesto a las exportaciones, y eso es en un 70% no coparticipable a las provincias. Las provincias se vieron obligadas a aumentar las tasas. Entonces sigamos con el ejemplo. Con el ejemplo. La tasa ahora primaria, en lugar del 1%, es el 3%. 3. La tasa del industrial, en lugar del 1,5%, es 4%. 7. La tasa del mayorista, en lugar del 2,5%, es el 5%. ¿Cuánto estamos? ¿9 ya? Sí, o 8. Y la tasa del minorista, en lugar de ser el 2,5%, pasa a ser el 5%. Y si eso no me equivoco, da el 18%. Y después encima tenés el 21% al consumidor. El IVA. Y encima después de lo que te queda, de lo que consumiste, tenés el 35% sobre valores exiguos. Si estamos hablando de alguien que pague la tasa media, máxima. De alguien que tenga un sueldo de más de 12.000 pesos por mes o entre 12 y 15.000 pesos por mes. No sé si te voy a invitar otra vez. Pero yo hablo en base a los números reales. Bueno, pero nos sacan porque ya nos asustamos. Te agradezco muchísimo. Sí, te voy a invitar otra vez para que sepamos todo lo que pagamos en impuestos y exijamos a nuestros gobernantes, a nuestro intendente, que eso que pagamos se vea también en donde vivimos. Muchísimas gracias y nosotros nos vemos el miércoles que viene. FACARA, Federación